Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra mediante los cielos, para poder tener ese alimento el cual necesitamos cada mañana para nuestros días, recordando constantemente, ¿no?, los versículos, la palabra que quiere que Dios tengamos en nuestro corazón. Cada día esta palabra nos ayuda para seguir adelante, porque en realidad Él quiere nuestra felicidad, quiere que nosotros seamos felices ante todo. En cualquier situación, no importa cuál tengamos, Él se ocupa de nuestra situación, de nuestros problemas. Sí, para mí realmente es una bendición el estar aquí. Bueno, mi hijito, ¿no?, está con un poco de fiebre, está un poco mal, toda la noche estaba así. Pero realmente yo veo, ¿no? Tiene fiebre, estoy muy triste. ¿Así debo decir? No. ¿Por qué tiene fiebre? Porque está creciendo, porque está realmente creciendo, su cabecita está pensando más, tantas cosas que en realidad le está sucediendo en su ser. A veces yo me acuerdo, ¿no?, cuando era adolescente, me daba sueño, no quería ir al colegio. ¿Por qué? De repente nomás miraba mis pies, así, mi pantalón hasta arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba creciendo, ¿no? Realmente es un tiempo hermoso, ¿no? A veces la palabra también, mucho habla el pastor, me da sueño, decimos. ¿Por qué? Porque también estamos creciendo, porque Él nos permite escuchar esa palabra. Realmente es algo bien maravilloso el que estemos aquí y escuchando la palabra. Desde el momento en que es la alabanza, desde ahí podemos escuchar, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Del himnario antiguo, vamos a cantar el himno 222, por favor. Himno 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, lo
los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. ¿Cuántas maravillas tiene Dios para nosotros? Inmensas, ¿no? Siempre nos ha dado de su gracia, siempre nos ha dado para comer. Y si no tenemos para comer, pues a Dios también gracias. Siempre que tenemos dificultad, así ejercitamos nuestro corazón. Yo tengo que hacer las cosas por mi fuerza, decimos. Pero en realidad es Dios quien quiere trabajar. Dios quiere que acudamos a Él, ¿no? Yo en mi situación igual digo, yo debo llevar al doctor a mi hijito, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro cuando se enferma, ¿no? Pero en realidad, ¿quién se va a encargar más? Dios se va a encargar. Él me ha dado ese hijo, ¿no? Yo puedo ver, ¿no? En Él, cuánto Dios me ama. A veces yo digo, ¿no? Se destapa. ¿Qué tengo que hacer? No, se ha destapado. Que sí nomás esté. No, me levanto y tengo que tapar. Y otra vez me preocupo, ¿no? ¿Se habrá vuelto a destapar? Otra vez le tapas. Así nomás había sido el ser padre, ¿no? Recientemente ha sido el Día del Padre y yo me siento bien bendecido. Yo decía, ¿no? ¿Cuándo voy a ser papá? ¿Algún día Dios me permitirá ser un papá? Wow, y realmente me ha permitido un hijo y otro que está en camino. Estoy realmente agradecido con Dios. Y más que todo porque Él me ha dado su palabra, ¿no? Haciéndome justo, santo y perfecto. ¿Por qué? Solamente por creer en la sangre de Jesucristo. Él realmente nos ha dado todo en sí, para que nosotros seamos felices. Vamos a seguir cantando el himno 397, por favor. Himno 397, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vemos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza
adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar del triunfo todos repetir. Preso honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Este himno es muy hermoso, ¿no? Realmente. A mí me da ganas de marchar ese momento. Quisiera marchar recordando el cuartel, ¿no? Pero realmente, delante del Señor estamos así, firmes, como soldados, ¿no? Para predicar la palabra, para hablar de nuestro testimonio, de cómo Cristo nos ha salvado de la peor situación, ¿no? Nosotros estábamos en lo peor, por eso dice, ¿no? Nosotros no merecemos esta salvación, pero Dios vino, ¿no? Y Él nos trajo aquí para escuchar su palabra, para escuchar que nosotros somos justos, santos y perfectos, realmente por la sangre de Jesucristo. Él ha muerto por nosotros. Realmente es una palabra muy hermosa, ¿no? Este tiempo también estamos visitando las cárceles, ¿no? En los días viernes. Y a mí me tocó, ¿no? Chanchocorito. Anteriormente fuimos, ¿no? Con evangelista o con pastor Israel, ¿no? ¿Verdad? Y fuimos repartiendo Biblias. Entonces, de repente me pidió un joven, ¿no? Una Biblia, por favor, en el camino, ¿no? El que me guiaba decía, no, dele. Como yo estaba dando así de uno en uno, de repente vinieron varios, quiero Biblia. Pero yo diría, no, bendición, qué bueno que estén buscando la palabra. Pero a veces no es así. A veces ellos buscan, a veces para vender, para alguna cosa. Yo no me daba cuenta, ¿no? De repente yo me sentí como asaltado así. Desde ese momento entró un miedo, ¿no? En mi corazón. Yo así, ¿cómo voy a estar? Después de eso ya, creo que con el miedo ya entró el COVID. Pero eso fue hace 2 años, ¿no? No sé, ya tenía miedo. ¿Cómo serán? En otros lugares serán así. Pero realmente, ¿no? Dios pone en mi corazón, usted tiene que seguir adelante, no importa la situación, usted es mi hijo, me dice. Sí, Señor, yo soy su hijo realmente. Por eso ahora, ¿no? Nuevamente, otra vez a las cárceles para poder hablar la palabra. A mí me toca la parte de IMEI, ¿no? Y realmente es muy hermoso el estar allá.
Siempre que haya alguna convocatoria para esto, para IMEI, para cualquier parte en la que podamos servir al Señor mediante la iglesia, siempre anímense para venir. Anímense porque es una gran bendición. Es donde Dios realmente trabaja. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 26, por favor. Himno 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios. Solo en Él tenemos el refugio. A mí, sinceramente, cuando escuchaba este himno, me daba miedo, porque en un tiempo así yo andaba con mucha situación, con muchas cosas, ¿no?
¿qué tal si va a venir aquel que me quiera quitar mi felicidad, mi gracia, ¿no? Pero escuchando más allá y leyendo esta palabra, es realmente muy edificante. Él dice que nos va a proteger, que estamos en su castillo, que Él es el castillo fuerte, Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, ni nadie. Nada nos puede hacer daño, porque Él nos protege con su escudo, con la palabra, con la espada. Realmente Él nos da la armadura para poder seguir adelante. Este himno es muy hermoso. Realmente yo me siento muy bendecido con este himno. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 460, por favor. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé
vale más y más, solo por Él. ¿Cuántos andamos de triunfo en triunfo? Amén. Amén, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos de prueba en prueba. Así Dios nos permite, ¿no? Una situación difícil. No puedo pasar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver a Dios, ¿no? Porque así como las serpientes mandaban, ¿no? Cuando eran picadas el pueblo hebreo, ¿no? Mi situación, me ha picado, voy a morir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que curarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero ¿qué es lo que decía el siervo, ¿no? ¿Qué es lo que decía Moisés? Mire a la serpiente de bronce, y así su situación ya no va a ser tanto problema. Entonces a nosotros también, ¿no? Que tengo la deuda, que tengo la enfermedad, que mi hijo se ha enfermado. Tantas situaciones que en realidad vienen. Y nosotros queremos solucionar por nuestras fuerzas. No debemos hacer así, ¿no? Sino que debemos ver a Cristo, ¿no? Cristo ha permitido esa situación para que yo pueda avanzar, para que yo pueda verle a Él, ¿no? Para que Él pueda solucionar el problema realmente. No importa la situación que tenga, siempre debo mirar a Cristo, porque Él lo permite todo, para que todo así también sea para darle honra y gracia, ¿no? En el libro de Job también dice, ¿no? Porque Él hace la llaga y Él es quien la cura. Él es el que permite el problema y Él es el que se encarga también de solucionarlo. Él es como un instructor, ¿no? En un gimnasio. Vamos al gimnasio y hacemos pesas y nos duele, ¿no? Al día siguiente no queremos ni ir, pero debemos de ir porque queremos seguir creciendo. Así también nuestro corazón debe de seguir creciendo conforme a la palabra, conforme a lo que Él tiene para nosotros. Bueno, seguimos alabando al Señor, perdón. Vamos a cantar el himno 492, por favor. Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor.
No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Un himno muy hermoso, ¿no? Este himno lo escuché en uno de los campamentos, ¿no? Qué hermoso cantaba la intérprete ese momento. Seguro que muchos han podido escucharlo. Y realmente vamos a alcanzar ese nivel, porque así podemos cantar con el corazón. Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Calor? Por la gracia de Dios nos permite un tiempo muy precioso y juntos vamos a escuchar la palabra a través de su siervo. Amén. Todos los hermanos que estamos presentes podemos, ¿no?, abrir nuestro corazón. También los hermanos que están conectados en las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia. Juntos con nuestra Biblia vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a través de la palabra tener la esperanza, ¿sí? Esta mañana, hermanos, quiero invitar al diácono Jorge Yujra, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Sí. En esta mañana, por favor, les pido que me acompañen. Vamos a orar juntos. Por favor, cerrando los ojos e inclinando la cabeza. Señor, en esta mañana nosotros te damos gracias, Padre. Siempre de primero porque nos permites un día de vida, de salud, Señor. Un día también donde estamos reunidos, Señor, en este día especial, Padre, y juntos, Señor, alabarte, Padre, glorificar tu nombre, Señor, a través del testimonio y también escuchar tu palabra a través de tu siervo, Señor, cuya palabra siempre, Señor, da alegría, da gozo, Señor, da esperanza a nuestra vida, Señor. Esta mañana también y siempre pedirte, Padre, por todas las necesidades que como iglesia estamos pasando, Señor, tú puedas y ayudarnos, Señor, y permitirnos también que nosotros juntos podamos orar, Padre. También pedirte, Señor, y realmente siempre tenemos que, como una manera, Señor, de nosotros siempre llegar tarde, Señor. Permite también a los hermanos, Señor, que todos juntos puedan venir, puedan llegar, Señor, aunque tengan dificultad, Señor, pero aquí estando juntos, Señor, y escuchando tu palabra, Padre, y usted nos puede ayudar, Señor. Te agradecemos en esta mañana, Señor, y encomendamos siempre, Señor, nuestra vida, Señor, el culto ante todo en esta mañana, Padre. Orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, sin perder mucho tiempo, vamos a dar tiempo a los testimonios, ¿sí? Yo quiero invitar a todos los hermanos que están presentes a que nos compartan cómo Dios está trabajando en su corazón. Amén, hermanos. Hay un poco de tiempo antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Pueden pasar libremente, por favor. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Primero quisiera compartir el libro de Salmos 23. Dice así, capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Realmente, leyendo todo este capítulo, podía dar gracias a Dios, ¿no? Como desde que participé, ¿no?, en el CLF de Chile, realmente Dios está como trabajando en mi corazón.
desechando, ¿no?, todo mi pensamiento más que todo, porque la palabra choca fuertemente con mi corazón, ¿no?, con mi pensamiento. Yo pese que había participado en varios lugares, pero creo que iba por conocer nomás. Esta vez sí realmente podía mostrarme, ¿no?, con mi realidad, realmente cómo soy, cómo vivo dentro de la iglesia, como ajeno nada más. Yo no me siento como dueña ni como… Realmente me ha quebrantado muchísimo la palabra que he escuchado, ¿no?, como Joram vivía a través de su pensamiento. Yo realmente me he identificado con ese personaje, ¿no? Yo pido la misericordia de Dios para que Él pueda darme esa misma visión de Josafat, para buscar a los siervos, para buscar a la iglesia, para ser guiados realmente. No vivir con mi pensamiento porque solamente voy a encontrar el fracaso, pero este capítulo en la comunión con la pastora de Chile había recibido, ¿no? Hasta entonces, como lo podía ver livianamente, pero realmente todo este tiempo que he estado pasando con las dificultades en mi familia, para mí era grande, era como una montaña o como un Goliat, así como se dice, ¿no? No podía ganar, no podía porque eso me estaba agobiando demasiado. Venía como superficialmente. Pero esta palabra, pastora, me decía, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vives delante de Dios? Aquí claramente dice que Jehová, ¿qué es Jehová en tu vida? Me dijo. Jehová es mi pastor, así dice. Entonces me dijo, ¿cómo? Si Jehová es tu pastor, Él va a guiar dice, en lugares delicados. Pero más atrás dice también que en lugares, valles de sombras. O sea, no siempre va a haber lugares delicados en mi vida, también va a haber valles de sombras. De ese lugar también Él me va a sacar. Y ciertamente dice que Él va a dar su misericordia. Y en la casa de Jehová moraré, dice, por largos días. Yo solamente viendo a Él, recibiendo lugares delicados que Él está, también en lugares de sombras Él está. O sea, Él nunca me va a desamparar, nunca me ha desamparado. Y todas esas dificultades que estoy pasando y que está en mi vida, realmente puedo dar gracias a Dios, porque a través de eso es un lugar de sombra, pero va a venir un lugar delicado también para pastorearme. Realmente esto podía estar analizando y viendo, ¿no? Realmente cómo Dios estaba trabajando en mi vida a través del pensamiento. Yo estoy muy agradecida por ese viaje que Dios me ha permitido, ¿no? Porque he recibido la palabra para mi corazón realmente. Yo sentía mucha vergüenza, ¿no? Era el culto de casadas. Mi corazón tanto se quebrantaba, pero así Dios me ha permitido, ¿no? Otro pasaje más quisiera compartir, libro de Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Realmente, que yo no me apoye en mi prudencia. Yo siempre estoy meditando, estoy haciendo números en mi pensamiento, más o menos calculando. Pero ¿qué me dice más adelante? Que Jehová es mi pastor. Entonces yo con esta palabra podía ver, yo ya no puedo meditar, ya no puedo hacer números, pero solamente sé que reconocer nada más, que Él es mi pastor, que Él va a enderezar mi camino. Aunque parece dificultad, pero Él va a enderezar. Sí o sí va a darme, como me ha dado tantas promesas, no temas, yo te ayudo, dice. Yo estaré contigo todos los días, dice, pero a veces se me va. Entonces, por eso yo pido la misericordia de Dios. Y aquí dice, ¿no?, que yo voy a vivir con Él en su casa. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay un poco de tiempo, 5 minutos, si entre los hermanos quiere aprovechar, compartir su testimonio, cómo Dios está trabajando, libremente puede pasar. También quiero aprovechar y quiero saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, ¿no? Los hermanos en diferentes comunidades que se conectan día a día.
en todos los sermones. También los hermanos podemos orar, ¿sí? Para que ellos puedan recibir y entender el Evangelio. Amén, hermanos. Lugares tal vez muy alejados, pero ellos se conectan y escuchan la palabra, incluso escuchan, ¿no? Los sermones de los pastores, ¿no? De Chile, Paraguay, Perú, el mismo pastor Oxupar. Amén. Entonces, ¿alguien desea pasar a testificar esta mañana? Entonces, si no hay testimonio, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. El día de hoy tenemos un solo, ¿sí? Un instrumental a cargo del solista Abdías. Él nos va a interpretar Por la vía dolorosa, ¿sí, hermanos? Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien? ¿Recordaron? Como Dios hizo, ¿no?, su trabajo por nosotros, ¿cierto? Podemos escuchar y meditar en nuestro corazón. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos esperanza, tenemos vida. Y Dios nos ha dado este evangelio para llevar la esperanza. ¿A dónde, hermanos? Lugares donde no hay esperanza. Amén. Para dar la vida a lugares donde no hay la vida. Por eso, hermanos, nosotros no podemos callar, sino tenemos que compartir, abrir nuestra boca y muchos van a entender el evangelio. Amén. Este tiempo Dios nos va a permitir muchas actividades aquí en la iglesia, como el día de ayer tuvimos, ¿no?, el taller de salud, ¿cierto? Será una gran oportunidad también para anunciar el evangelio. En esta semana también Dios nos va a permitir actividades y esperamos, ¿no?, que los hermanos compartan, transmitan el corazón de los siervos, la iglesia, el corazón de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ahora también quiero invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 himnos, el himno número 55, El Señor de Amor, y el himno número 23, Dulces Melodías Cantaré. Entonces, para esto voy a pedir que todos, ¿no?, juntos saquen sus himnarios nuevos, ¿sí?, para cantar juntos las 2 alabanzas. También voy a pedir a todos los hermanos que están presentes, por favor, poder ir apagando sus celulares, ¿sí? Esto para no causar interrupción durante la prédica. Si en caso tienen dificultad, a los costados están los hermanos que les van a apoyar, los encargados de recepción, pueden pedir apoyo a ellos. También, hermanos, abrir nuestros corazones. Pues vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando.
Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor a través de su siervo. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. ¿Han pasado bien esta semana, hermanos, todos? Sí, también yo veo, ¿no?, su rostro muy feliz. Han pasado muy bien. Si no hubiera pasado bien, triste, ¿verdad, no? Pero esta mañana yo veo, ni uno está triste. Todos están bien, feliz, contento. Sí, por la fe estoy hablando. ¿Por la fe? ¿Está bien? Sí, por la fe estoy hablando. Aunque yo veo a alguno poco triste, pero por la fe veo, usted ha pasado muy bien con la ayuda de Dios. Esta mañana primero vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, de este versículo 1. Esta mañana leeré ese capítulo 1 completo, ¿no?, desde 1 hasta último versículo, todo leeré. Ya todos encontraron el libro de Romanos, Nuevo Testamento, el libro de Nuevo Testamento. Y claro, aquí tenemos tab, siempre busca la computadora más rápido. Aquí puede ver, pero también mejor era tener. Creo que en su casa no tiene tab, ¿no? Aquí iglesia estaba ayuda, pero en su casa creo que no tiene tab. Mejor tener la Biblia, ¿no?, físico. Cuando me siento triste, no hay fuerza, no sabe cómo voy a hacer. Rápido abriendo la Biblia, ahí no tiene soluciones. También tiene, ¿no?, mucha sabiduría a través de la palabra de Dios. Sí, humillando nuestro corazón, si puede aceptar la palabra o consejo de padre, madre, consejo de otra persona, nuestra vida será más hermosa, más feliz. ¿Sí? Y pues esta mañana los hermanos ya encontraron todo, el libro de Romanos capítulo 1. Desde versículo 1 voy a leer. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos y para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me
he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta el versículo 32 hemos leído. ¿Un poco largo? Sí, muy largo. ¿Todos ya leyeron? No sé si esta mañana, ¿no? Cómo podemos compartir, ¿no? Romanos capítulo 1. Es porque total 32 versículos. Cada un versículo ya compartiendo, creo que
usted no va a regresar a su casa. Además, buscando otro libro de la Biblia, más peor. Se va a amanecer un día, 2 días, así acá. Entonces, pido oraciones, ¿no? Y cuando llegando a la iglesia, yo veo a ese hermano, yo conozco. A ese hermano, primera vez yo veo, ¿quién será? ¿Por qué domingo, sí? Mejor descansar en su cama, que toda la semana trabajaron duro. Domingo mejor descansar en su cama, ¿no? Mirar novela. Tarde se levanta a comer, luego con su familia y disfrutar. Pero ¿por qué domingo viene al culto? Bien apretado, los hermanos. Tal vez se siente incómodo, ¿no? Pero ¿por qué ya ese hermano viene al culto? Creo que no es de ese hermano, yo pienso. Dios puso ese corazón, ¿no? Desea venir a escuchar la palabra. Porque ya escuchando la palabra, Dios trabaja hoy día en mi corazón. Va a ver, ¿no? Sí, cambiará. O también Dios me ayudará. También Dios me va a bendecir. Esa esperanza, con esa esperanza, uno a uno, creo que llegando a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Cierto esa parte. Y también esa parte, los hermanos vienen al culto aquí 10 de la mañana. ¿Qué hora empieza el culto, hermanos? 10 de la mañana. Antes de llegar ustedes, aquí tenemos reunión, los diáconos, los obreros. Obreros quiere decir encargado de limpieza, encargado de parqueo, encargado de ambiente, poner silla, todo, ¿no? Reunimos 9 de la mañana, 1 hora antes de llegar ustedes. Luego 9, 10 llegando y cerramos la puerta. Aunque quiere entrar encargados, ya no se puede entrar, porque tarde era tarde. Que cuando tarde ingresa, perjudica, rompe ambiente de los diáconos, obreros, estábamos conversando, coordinando, rompe ese ambiente, perjudica, por eso cerramos la puerta. Tarde llega y ya no ingresa, tampoco puede escuchar qué reunieron, qué coordinaron. Sí, ahí. Entonces adentro nosotros comimos también churrasco en la reunión, tampoco puede comer. O sea, adentro de la reunión, muy feliz, muy divertido. Churrasco es alimentación, era la palabra de Dios, muy dulce, rico. De vez en cuando llega muy fuerte, me duele, pero esa alimentación más dulce que churrasco, que me choca mucho, hace mucho pensar esa palabra, pero masticando. ¿Por qué me exhorta, pastor? ¿Por qué habla muy fuerte? Ese masticando, luego absorbe mi cuerpo, alimenta muy bien espiritualmente. Entonces los hermanos llegando a la iglesia, se nota. Los hermanos llegan, 9:30 de la mañana llega, prepara a escuchar, prepara mi corazón. 10 de la mañana llega sentadito, luego prepara su corazón. Alguien 10:30 llega, luego sentándose en la silla, luego escucha la palabra. Alguien 11 de la mañana llega en el culto, escucha la palabra. Alguien mediodía llega, luego sentándose en la silla, escucha todo diferente, hermanos. No es igual, hermanos, ¿sí? Aunque sentándose aquí todos, escucha misma palabra, pero cuando saliendo la puerta de la iglesia, todos son diferentes, hermanos. Diferente corazón sale. Alguien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ese culto es mi vida, es. Iglesia es mi vida. La palabra es mi vida, es. Alguien sale, lo misma palabra. Ay, qué aburrido. Pastor siempre mismo cosa habla. Ay, mejor era trabajar, vender mis cosas en ese tiempo. Sí o sí, hermano, usted viene a la iglesia, pero cuando sale no es igual. Cada uno
con diferente corazón va a salir. Entonces ahí llegando los hermanos, yo también tengo interés. Ya ese hermano un tiempo no podía ver, ya gracias, nuevamente está retornando a la iglesia. Creo que en su vida Dios algo trabajó. No es casualidad. A esa persona, nueva persona era, ya, ¿cómo conoció a nuestra iglesia? Algún hermano compartió el evangelio o por medio de comunicaciones, por Cristo TV o radio, o algo escuchó el evangelio y tengo interés, ¿sí? Uno a uno, ¿verdad? ¿No? Luego algunos hermanos también escuchando, sigue, responde muy bien, ¿cierto? Sigue. Una vez no más suficiente, pero cada rato sigue respondiendo muy bien. Sí. Ay, ¿qué será ese hermano? Ese hermano creo que anoche no durmió muy bien. ¿A qué hora durmió? 1 de la mañana durmió o 2 de la mañana durmió. Entonces todo el día, ¿qué hizo? Me da interés, ¿será? ¿Qué será? Luego algunos hermanos, ¿sí? Su rostro, ¿verdad? ¿No? Algunos escuchando la palabra, si responde, ¿no? Luego, amén. Luego también su ojo, también. Pero algunos, toda la prédica mira al cielo a lo nomás. Mirando, luego girando, ¿sí? ¿A qué pensará ese hermano? ¿Qué problema tendrá? Y así también yo, ¿sí? Me hace pensar mucho. ¿Qué situación agarró ese hermano? ¿Por qué no puede concentrar la palabra? O tal vez pelearon con su esposa, o tiene mucha deuda, o tal vez tiene enfermedad. Me hace pensar porque no puede concentrar la palabra. Se nota, ¿verdad? ¿No? Luego algunos jóvenes, ese también se nota más, entre jóvenes adolescentes. Toda la prédica agachándose su cabeza, luego mira abajo, no sé, tiene oro, ¿sí? Ahí no sé, pero porque toda la prédica abajo nomás mira. Pero mirando mensajes celulares, ¿sí? Entonces con su novia está chateando, no sé muy bien. O domingo también, fuera de su clase también está escuchando. No sé muy bien, pero toda la mañana prédica así. Si ahí los hermanos vienen, aunque todo ya diferente, diferente. Pero cuando llegando acá, hermanos, algunos recién conociendo nuestra iglesia, recién escuché el evangelio. Algunos ya años está llegando, ¿verdad? ¿No? Años llegando. O algunos diáconos tienen cargo. Algunos también como obreros de la iglesia, cada uno diferente. Pero aquí sentándose en la iglesia en el culto, luego escuchando una hora de prédica, escuchando la palabra de Dios, esta mañana usted dejando, sí puede dejar. ¿Qué puede dejar? Mis preocupaciones, mis deudas, mis enfermedades, luego tal vez pelearon, ¿no? Alguien, ¿sí? O rencores, rabia. Sí, en esta mañana sí puede dejar un momento, ¿sí? Dejando, luego 1 hora puede escuchar, ¿sí? Respondiendo por cabeza, por ojo también, así mirando, ¿cierto? Luego también alguien responde, ¿no? Cuando yo pregunto, amén, cierto, pastor, así. Ustedes escuchando, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces esta palabra sí o sí va a entrar. La palabra entra sí o sí va y trabajar. Porque yo digo, comida era, un plato de comida también entra a mi boca. Mastica, masticando, luego tragando, aquí me da fuerza. Antes de comer, tal vez triste, no hay fuerza. Pero ya un plato de comida, sí, sacta, que le gusta sacta. También, ¿qué más le gusta? Un pique macho. Ya comiendo, masticando, comiendo, ¿es igual o diferente? Diferente, hermano. Diferente, jamás puede ser igual. Diferente, hermano, sí o sí. Esa mañana sí puede dejar, ¿sí? Mis preocupaciones, mis deudas, situaciones. Además, en mis pensamientos, lo que tiene mis conocimientos.
Estudiando luego, si puede aceptar, recibir la palabra de Dios, esa palabra cambiará. Aún tiene situación, ¿verdad? ¿No? Va a cambiar. Luego sí o sí va a trabajar. ¿Creen esto, hermanos? Ya, amén, hermanos. Si cualquier situación tiene problema, tiene suficiente era cambiar a través de la palabra de Dios. Entonces esta mañana, creyendo en esto, escuchamos, ¿no?, la palabra de Dios. Cuando un niño recién naciendo, entonces no puede hacer nada. Solo en el brazo de la mamá, chupando, pecho era, tomando leche y crece. Poco creciendo, entonces, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer el bebé? Aunque no enseñamos, ¿no? Pero el bebé desea, ¿qué quiere hacer? Arrastra, ¿no? Quiere arrastrar. O algo quiere meter a su boca, ¿verdad? ¿No? Sí, quiere meter a su boca. Luego arrastrando su cuerpo, aunque chiquitito, ¿no? Parece como lombriz arrastrando. Todo lado quiere. Todo lado quiere. Después, pasando poco tiempo, quiere levantarse, ¿sí? Que cuesta eso. Levantándose, ¡puf!, otra vez se cae. Cayéndose, no así, ¡puf!, de vez en cuando atrás, por atrás se cae. ¡Puf!, se cae, ¿cierto? Un chinchón grande. Luego llora. Si los padres al ver esto, también si llega mucha pena, ¿verdad? Tristeza. Pero el bebé sigue, intenta. ¿Qué intenta? Arrastrar, arrastrando, luego hace deshacer todo ya en la casa. Pues algunos padres con soga amarran, ¿cierto? Soga amarrando, que ya no destruye, ¿no?, todas las cosas de la casa, con sogas. Aunque cierto lugar lo más que ande, ¿verdad? ¿No? Sogas. Pero ¿por qué el bebé sigue intenta eso? Luego quiere levantarse. Después de levantarse, ¿qué hace? Caminar. ¿Sí? Entonces así un bebé sano así vivirá. Un bebé sano. Pero un bebé enfermo ya no es igual que ese bebé, ¿verdad? ¿No? Saberá eso. Desea mejorar, avanzar, caminar. Primero arrastrarse. Después levantarse. Después de levantarse, caminar. Después de caminar, correr. Correr era correr. Después de correr, volar también, ¿cierto? Ya así más quiere. Desea hacer más grandes cosas. En la iglesia también, hermano, igual era. Cuando el hermano viene, sí, eso normal. Porque un bebé sano era sano, muy sano. Los hermanos vienen aquí a la iglesia, escucha, primero no hacen nada, como en el brazo de mamá. Desea solo escuchar la palabra, tomar leche. Mientras tomando leche, desea, ¿qué desea? Yo también quiero arrastrarme, ¿cierto? Quiero conocer más, arrastrar. Después de arrastrar, parar, quiere pararse. Después de pararse, caminar. Después de caminar, correr. Después de correr, ¿cómo voy a volar? ¿Cierto? Eso también es normal, que es muy sano. Los hermanos acá vienen a la iglesia. Claro, primero no sabe muy bien, no entiende. Pero mientras escuchando, ya, yo pensaba, soy pecador. Yo pensaba, sí, mostrando mi buena obra, sí, mi bondad, sirviendo bien, ofrendando, echando a la iglesia, creo que eso va a entrar al reino de los cielos. Leyendo la Biblia, obedeciendo muy bien, escuchando la palabra, porque Dios va a bendecir. Pero poco a poco, escuchando la palabra, aprende, ¿verdad? ¿No? Aprende. La salvación no es por nuestra obra, sino la fe era por la fe. Recibir la muerte del Señor Jesucristo por la fe. Creyendo podemos entrar al reino de los cielos. Así uno escucha, aprende a alimentarse bien, recibiendo la salvación.
Ya después de recibir la salvación, igual que el bebé, desea. ¿Qué desea, hermanos? Poco más quiero saber, ¿verdad? ¿No? Yo también, como ese pastor que predica el evangelio y recibe la salvación, yo también quiero predicar el evangelio. ¿Desea o no desea, hermano, eso? Hasta que muera quiere escucharlo más usted. Sigue escuchando, eso quiere. Sí, yo también, sí, no solamente escuchar. Es el evangelio que predicando, luego mientras predicando Dios bendice. Dios ayuda, manifiesta la obra de Dios con él. Yo también, sí, deseo que Dios trabaje, manifieste en mi vida, como predica el evangelio. Entonces aprende. Principio, y no predica muy bien, tampoco ora bien. Hermano, recibió la salvación. Sí, oré entonces. ¿Cómo voy a orar? Tampoco sabe orar. ¿Sí? Solo dígale, gracias a Dios. Amén. Dígale así nomás, aún, ¿cierto? Muy corto. Ya, en el principio así orando una vez, 2 veces. Después, y solito ora era, una hora, una hora. Aprendiendo ya. Después de arrastrarse, ya pararse. Después, caminar. En la iglesia también los hermanos, aquí viene un bebé sano, un hermano sano. Ya. Eso era aprender uno a unos. Ya aprendiendo bien, hermanos. Sí. No solamente aquí sentadito, sentarse, escuchar la palabra. Después de escuchar la palabra entendieron la salvación, luego poco a poco aprender la vida de fe, la vida de fe también. Entonces, para vivir por la fe, sí, ¿qué voy a hacer? ¿Usted desea vivir la vida de fe, hermanos? ¿Desea esto? ¿Tiene anhelo? Yo también, Dios quiere que trabaje mi vida. Yo también, vienen muchas situaciones, superaré por la fe. Yo también quiero vivir ya por la fe, triunfando, ¿no? Sí, como ¿quién? David. En su vida llegaba muchos enemigos, pero David, por la fe, superaron, vivieron, triunfando era. ¿Cómo será esa vida? ¿Usted también tiene anhelo esa vida? ¿Vivir por la fe? ¿Está viviendo por la fe, hermanos? ¿O situaciones ya venciendo a ustedes? Si desea, creo que tiene deseo, creo, el bebé también quiere, ¿no? Sí. Entonces, para vivir la vida de creencia, la fe, aprender, necesita. ¿Qué necesita, hermanos? Como el bebé parándose, desde el principio se para bien, ya no era. Porque su pierna, gordito, por leche, pero no tiene músculo. Por eso cuando se paró, tiembla, ¡puf! Se cae. Aunque gordo era su pierna, parece, ¿no? Gordo. Pero parándose, temblando, ¡puf! Se cae. Que no hay fuerza. Entonces los hermanos también intentan, yo viviré por la fe. Esta vez escucharé la palabra, ¿sí? Luego ya negando de mí, una vez intentaré, temblando, así se levanta, como el bebé. Después, ¡puf! Se cae. Entonces luego hermano piensa, ¿qué piensan? Soy carnal, no sirve, voy a morir, voy a alejarme de la iglesia, estoy perjudicándome. El bebé así piensa, el bebé temblando, ¡puf! Se cae. Soy un bebé tonto, carnal. No sirve un bebé así. ¿Qué sirve tomando leche? Pierna nomás tan gordito, sí. Voy a morirme. Inútil, qué feo. Estoy perjudicándome a mi mamá. Luego, ¡puf! Muere el bebé. Jamás será el bebé. Otra vez, temblando, ¡puf! Levanta. Luego agarra pantalón de papá. Quiere intentar otra vez. Amén, hermanos. Sí, los hermanos una vez tal vez tiemblan por la fe. Soy carnal, tal vez puedes. Pero el bebé sano, ¿qué hace? Se levanta. Hasta pantalón de papá, ¿no? Tal vez se baja, se baja. Muy fuerte. Aún se levanta una vez.
varias veces intenta, por ese práctico puede ser, por ese práctica, poco a poco su pierna tiene músculo era. Aunque cayéndose físicamente, no está fracasándose. Esa forma músculo era en él y pierna, músculo. Los bebés, ¿cómo aprenden a hablar? Que cuando 3,000 veces escucha, habla, dice. Por eso las mamás, ¿cierto? Cuando ve a su bebé, y habla, aunque parece mudo, no habla nada, pero siempre habla. Dígale, mamá, papá, ¿cierto? ¿Habla, no habla? ¿Habla, no habla, hermanos? Las madres, ¿no hablaron ustedes? Dígale, soy mamá. Entonces el bebé, ¿qué dice? No, mamá. Ay, no sirve mi bebé, ¿sí? Luego ya no habla, tampoco era. Sigue habla, mamá. Sí, porque sí o sí va a hablar. Ya aquí está tu papá. Y habla. Ese Cilia, y habla. Ese cuchara. Luego poco a poco, muchas veces escuchando el bebé, también practica. En el principio no habla muy bien, su pronunciación no es claro. Pero escuchando luego intenta, aunque intenta, ¿no? Aunque no es claro, pero hablando, practicando ellos, y aquí forma en su boca, ¿qué forma? Músculo ayuda, agarra. Luego mamá, que ayuda. Pero como no habla muy bien, luego no intenta el bebé, ya difícil hablar. Hoy en día muchos padres entregan celular a sus hijos, ¿no? Por eso los hijos que ven celulares, bebés, no hablan muy claro, porque pierde esa práctica. Porque entre personas hablando, conversa, no conversa, expresa, pero mientras mirando tele, luego celulares, pierde. ¿Qué pierde? Ensayar. Mamá y papá no aquí puede tener músculo. Por eso no sabe hablar. Algunos dicen, sus hijos, algún bebé no habla muy bien, parece mi bebé retrasado, dice. No es, muy normal. Si nació de su vientre, hermanas casadas, muy normal. Normal era. Y poco de falta conocer, guiar, educar. ¿Por qué retrasa los bebés a hablar? Que dar era dar oportunidad. ¿Qué oportunidad? Practicar. Amén, hermanos. Sí, aquí no habla mucho alguien, no sabe hablar, está tal vez tartamudea, así tal vez. No se preocupe, eso solo ensayar. Falta, solo ensayar. Tal vez, mire, ese. Aún alguien, ¿sí? Y habla así, puedo hablar, luego ensayar, practicar. 1 mes hablar, 2 meses hablar, sí o sí va a mejorar. Amén, hermanos. Es muy importante. En la iglesia también, ¿quién puede vivir espiritualmente, sabe? ¿Quién puede superar por la fe todas las problemas, situaciones? ¿Quién? ¿Pastor Andrés? ¿O diáconos? ¿O los que ofrendan mucho dinero? ¿Los que diezman? ¿O todos los días vienen a la iglesia? ¿Ellos vivirán más superior? Por el porcentaje tal vez, ¿no? Creo que sí, pastor, diácono puede ser, pero hablando, ¿quién más puede vivir por la fe? Los que practican. No se puede ganar a ellos. Practicando ustedes no se puede ganar. Hablamos 10 de la mañana cultos. Escuchando la palabra de Dios, yo estaré 30 minutos antes. Eso yo decidiré ante Dios. Prepararé. Entonces, algunos hermanos 30 minutos antes, yo 1 hora antes iré. 1 hora antes, yo viviré nomás en la iglesia, entonces con mi camping aquí viviré, con mi frazada. Ya diferente era. Una ustedes así practican. No es difícil aquí venir, puntualmente venir, sentarse, escuchar atentamente.
No es difícil, hermano. Todos pueden lograr. Todos. Practicar era practicar. Iré temprano, escucharé. Esta vez yo no dormiré, anotaré y preguntaré. Luego escuchando, ¿verdad? Dejando. ¿Cómo voy a dejar negar mi deseo, mis pensamientos? Escuchando la palabra, esta vez yo en verdad negaré. No voy a confiar, intentaré. Aún no me gusta la guía de siervo. Aunque no me gusta la palabra de iglesia. Porque rara cosa me manda, rara cosa. Una vez, un anciano era, un hermano en China. ¿Conoce un país China? ¿Conoce? ¿No conoce China? ¿Todo conoce? Es China. Por foto nomás, fotos, ¿sí? Una vez yo viajé, Pukyong, ¿no? Pukyong. Casi 20 años atrás viajé. China es grande, inmenso es. Ahí también tiene hermanos. Entonces Pastor Ospak también viaja, visita, para realizar seminarios bíblicos. Entonces, como llegando el siervo de Dios, los hermanos desean tener comunión personalmente. Entonces, pastor, su programa siempre muy apretado. Pero un hermano, ¿sí? Logró, pidió primeramente misionero de China. Misionero, tengo, si pregunta, quiero hablar con siervo de Dios. Quiero recibir la guía de siervo. Entonces, el misionero de China habló. ¿Por qué? ¿Por qué asunto era? Yo tengo negocio. Ahora a punto de quebrarse mi negocio. No sé qué voy a hacer, pero tengo una esperanza escuchando el siervo de Dios. Viene. El siervo de Dios tiene la palabra de Dios. Esta vez, sí o sí yo quiero escuchar, recibir su guía. Entonces, misionero de China preguntó, ¿tú vas a recibir la guía de pastor? Sí, es muy importante. Para mí no hay esperanza. Mi empresa va a quebrarse. Entonces, ahí, confirmando, luego hizo una cita, ¿no? Y explicó al pastor. Entonces, pasó los pagos y esperando llegó ese hermano. Hermano explicó su situación. Ahora mucha competencia en China, pastor, ¿sí? Mucha competencia era. Yo tengo empresa de yogur. ¿Yogur? ¿Aquí hay yogur? ¿Está bien mi pronunciación? ¿Yogur? Muy bien, perfecto. Yogur, ¿no? Yogur. Sí. Algunos hermanos no me enseñan muy bien, aunque yo pronunciando mal, pero está bien, dice. Entonces con otra persona hablando, me mira otra vez, ¿por qué así habla? Por favor, me ayuda, me corrija, ¿sí? ¿Está bien yogur? Un poco feo, Está bien, sí, gracias. Yogur. Entonces, empresa de yogur tenía yogur, ¿no? Entonces, en China mucha competencia, imagínense, ¿sí? Mucha competencia. Entonces, la gente compra en diferentes tiendas, más económico, más barato, más beneficio, ¿da? Entonces, perdiendo sus clientes. Entonces, ese hermano pensó, ya, así yo trabajando, vendiendo mi yogurut, entonces va a fracasar. Entonces, ¿cómo voy a entregar sueldos a mis empleados? Porque va a cerrar, va a quebrar mi empresa. ¿Qué voy a hacer? Entonces él pensó, ¿sí? Esa situación explicaba al pastor. Pastor, muy difícil ahora. Estoy, ¿verdad? ¿No? Punto de quebrar mi empresa. Ahí va a perder. Por eso pensando, pastor, yo quiero bajar el precio de mi producto yogur, porque precio bajando, el cliente va a venir más o no va a venir. Ya el precio bajando, baja el precio. Entonces la gente va a venir, ¿no va a venir? ¿Va a venir? Por eso usted está bajando precio, ¿verdad? ¿No? Por eso a usted le gusta gratis. Hay un dicho, un cuento en Corea, ¿sí? Entienda bien, aunque otra cultura, aunque poco feo, por favor. Le gusta gratis, va a ser calvo, dice calvo. Pelones. Disculpe, es otra cultura, ¿sí?
Tal vez le gusta gratis, ¿verdad? ¿No? Gratis. Tal vez gratis, pero no ayuda mucho en nuestra vida, hermanos. Entonces, hermano pensó, bajando el precio, la gente va a venir a comprar mi producto, así yo ganaré. Eso consultó al pastor. Entonces, Pastor Ospak preguntó, hermano, ¿por qué quiere tener comunión conmigo? Eso preguntó. Entonces el hermano, de repente, ¿no? Pastor preguntó, ¿por qué quiere tener conmigo comunión? Hermano dijo, usted es siervo de Dios. Usted tiene la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que soy siervo de Dios? Sí, claro. Entonces usted va a escuchar mi palabra. Sí, claro. ¿Usted va a escuchar mi guía? Sí, pastor, dice. Está bien, entonces yo voy a hablar. No baje el precio, sube doble. Entonces, hermano, escuchó. Creo que no es siervo de Dios verdadero. No es siervo de Dios verdadero. En vez de bajar, sube doble. Ahora no viene cliente, se va a otras tiendas. Diferente yogur, diferente sabor. Expliqué todo suficientemente. Entonces, hermano pensó, pastor no entendió. Pastor no entendió. Pastor, escúcheme bien, ¿sí? Mi situación, otra vez explica. ¿Usted por qué quiere tener comunión conmigo, hermano? Usted es siervo de Dios. Soy siervo de Dios. Entonces, ¿va a escuchar mi palabra? Sí, pastor, por favor, ayúdeme. Está bien, otra vez voy a hablar. Sube precio doble. Al escuchar, no es siervo de Dios. Quiere fregar a mi empresa. Que el pastor no entendió bien. Creo que no entendió. Creo que ese traductor está mal, parece. Traductor, traduce bien, por favor. Entonces el traductor tradujo muy bien, ¿verdad? ¿No? Pastor, ¿entendió? ¿No entendió? Entendió perfectamente. Escuchando de él, luego, ¿qué dijo? Sube doble precio. Hermano, no quería escuchar. Pastor exhortó, ¿tú por qué quieres tener comunión conmigo? Usted es siervo de Dios, tiene sabiduría de Dios. Usted dice que va a escuchar de mí, pero ¿por qué no escucha? Estoy ocupado. ¿O por qué quiere tener conmigo comunión? El pastor exhortó. Desde ahí escuchando, esta vez, según mi pensamiento, subiendo doble precio, de una persona va a venir, ¿verdad? ¿No? Esa tienda vende 100 bolivianos, otra tienda 90 bolivianos vende. Pero hermano de ese hermano, ¿cuánto vende? 200 bolivianos vende. ¿Usted comprará? Hermano, ¿comprará? Según nuestro entendimiento, nadie va a ir, ¿verdad? ¿No? Nadie. Que mismo producto es, misma calidad. Pero después de negarse, ese hermano, ¿por qué yo pedí comunión con pastor? Yo pensé que pastor no entendió, pero ya entendió bien. Luego me está guiando. Esta vez yo aprenderé. Negando de mí. Recibiré la guía una vez. Dio trabajo, no, yo veré. Luego negó. Luego llorando subió precio, era en su tienda. Desde hoy día 200 bolivianos, dobles. Luego él pensaba que ya fracasé mi empresa. Ya fracasé, nadie va a venir. Él ya así pensaba. Pero sucedió, ¿qué sucedió? Y golpea la puerta. Véndeme, dice. ¿Cuánto? 200. Aquí está el letrero. ¿Cuánto es, señor? Doble. ¿Y quiere comprar, verdad? ¿Quiere? Él mismo pregunta, era. Él mismo. ¿Quiere, verdad? ¿Quiere comprar? Sí, señor, me da. Mucha gente con cola compraba ese con cola. Y no podía creer. Otra tienda más económico, ya la gente no venía. ¿Sí? Cola compra. La gente venía, pedía, dame, 1, 2. Luego la gente uno a uno viniendo, la gente mirando, ¿por qué esa tienda mucha cola? Algo tiene ahí. Algo tiene ahí. Por eso diferente que otra tienda. Mirando la situación, todo el mundo ya venía. Con cola vendía él.
Estaba muy feliz. Ahora es anciano, tiene empresario grande. Luego él viaja con Pastor Ospag, viaja a otros países, ofrendando, sirviendo el Evangelio. Luego más agrandó era. Ya esta mañana, hermanos, usted también, ¿sí? Cree, si esta mañana, dejando mi pensamiento, luego acepta la palabra, la guía de Dios. Dios sí o sí va a trabajar o no va a trabajar, hermano. ¿Va a trabajar? Ya levante la mano, Dios sí o sí va a trabajar. Los que no levantaron la mano, alguien así raspando, ¿sí? ¿Alguien? ¿Oh? Sí o sí va a trabajar, sí o sí, hermanos. Cuando nosotros confiando en Dios, sí o sí va a trabajar. Confiando en Dios tal vez fracasó, se cayó, ¿verdad? Como el bebé se cayó, ¿verdad? No, no es fracaso, hermanos. Eso está formando, era. ¿Qué formando? Músculo, era, músculo. Para que se pare, fijo, establezca. Igual, todo lo que usted hace en la iglesia, avanza, hace, tal vez no se ve resultado, no se preocupe, hermanos. Acompañando a la iglesia, evangelizando, predicando, ofrendando, diezmando, sirviendo. Eso era. ¿Para qué? Para que ustedes vean, que vean la obra de Dios. Que sea el instrumento de Dios. Amén, hermanos. Entonces ese hermano así te explicó, era, al escuchar, ¿quién pensó subiendo doble precio va a venir más? Contrario, ¿verdad? ¿No? Ya va a fracasar, va a fracasar. Aquí hay también otro anciano, creo que usted conoce. Esta vez en Argentina encontramos. Entonces, conferencista especial era en Argentina. Juntaron todos los hermanos. Te explicaba, era. Yo era muy pobre. Me casé con una hermana de la iglesia. Soy muy pobre. Entonces mi suegra siempre me decía, ¿qué hace? ¿Qué sabe? ¿Sí? Ese hermano sabe barrer, limpiar. No tiene buena profesión. No tiene buen trabajo. Entonces su esposa tiene una panadería chiquitita, ¿verdad? No es de su esposa tampoco, de su suegra. Entonces ese esposo, amando, enamorando, hermana de la iglesia, se casó. Recibiendo la salvación, no tenía buena profesión. Entonces, aunque me daba vergüenza, toda la mañana, ¿qué hace? Abrir la puerta, panadería. Luego limpieza. Después no hay, ¿qué hace? Alguien viene, cliente, atiende, ya vende. Entonces su suegra molesta. ¿Cómo molesta? Ay, mía, sí, cegada. ¿Por qué con ese hombre se casó? Inútil. Ay, está sufriendo mi hija, así. Entonces ese hermano escucha, ¿verdad? ¿No? Aunque no directo habla, pero escucha. Suncha era. Soy inútil. Sí, ¿qué tengo culpa? Era solo enamoré nomás. Por enamorar, sufriendo mi esposa. Entonces un día, ¿sí? Mirando su situación, tampoco venía cliente, solo mosca nomás, venía. Entonces hay tiempo, ¿qué hace? Escuchando la prédica del pastor Ospag. Entonces escuchó prédica del pastor, justo hablaba, ¿qué hablaba? Ya hermanos, usted viene a la iglesia 1 año, 5 años, 10 años escuchando. Pero quiere ver la obra de Dios, hermano, en su vida también. Luego predicaba. Entonces ese hermano escuchando, yo también igual era. Después de recibir la salvación, mi vida igual, no ve, igual. Entonces escuchando la prédica del pastor, quiere ver la obra de Dios en su oreja. Ya así inclinaba, quería ver, ¿verdad? No, quería cambiar. Hablaba, ¿qué habla sobre ofrenda? Desde ahora,
¿Usted quiere ver la obra de Dios? Si ahí tiene cuentas en la iglesia, en la cuenta, ¿sí? Ofrenda. En la cuenta primero $100. Este mes $100 ofrenda en la cuenta, como ofrenda por la fe. Si no tiene, orando. Intentar era, ¿sí? Yo sirviendo para Dios el evangelio. Dios va a responder o no va a responder. Dios no ayuda el siguiente mes, ya no más hágalo, ¿sí? Pero Dios respondió, ¿sí? $100, $200. De ahí otra vez una cuenta, $100. Si alguien más quiere ver, 2 cuentas, cada cuenta $100. 3 cuentas, 4 cuentas. Pero cuando ve la obra de Dios, está bien, inténtenlo. Pero Dios no ayuda, no haga más. Porque Dios no ayuda, ¿por qué hace? Ese hermano escuchó. Ya, yo también quiero ver. Luego oró a Dios. Dios, ahora no tengo ni un boliviano. Yo también quiero ver la obra de Dios. Ayúdeme. Si poco a poco juntando dinero, cumplió. ¿Qué montó? $100. Cuando juntando $100, otro deseo tenía. ¿Qué deseo? Mira, juntando ya se juntó $100, ¿verdad? ¿No? Ya mejor era voy a invertir en mi propia tienda. ¿Sí? Así surgió. $100, mira, yo también necesito. Tantos años pobremente vivía, no tengo mi chinela, mi zapato. Está roto. Mejor, ¿qué mejor? Compraré para mí tenis primero. Y surgía. Pero ese hermano recordando, ya, no quiero vivir así. Yo también quiero ver la obra de Dios. Decidió. Luego, y metió, era una cuenta. Después de meter la cuenta, luego pasando un mes, Dios trabajó o no trabajó. Dios trabajó. Dios trabajó. Él vio. Ya, Dios está trabajando, como mi corazón decidiendo. Dios trabajó. Y al siguiente mes, otra vez $100. Luego pasando el tiempo, Dios trabajó. Ya no es una cuenta. Ahora, 2 cuentas, varias cuentas, ofrenda. Ahora ese hermano, si verdad, ¿no? ¿Sabe, conoce? Anciano era anciano de la iglesia. ¿Han escuchado su testimonio? ¿No han escuchado? Ya vamos a invitarse, también aquí Bolivia, por favor, ¿no? Invitando y escuchamos. Entonces así era. Pero un día de repente su suegra visitó. Luego una bolsa, dinero efectivo, ¡pum! Tiró era antes. Ya, eso estoy prestándome, no estoy regalando. Ay, mi hija es pobre, era, encontraste usted por eso. Miserable, por mi hija estoy prestando dinero. Una bolsa de efectivo. Algo, hágalo. No vive así. Y recibió. Ya, eso Dios me dando, ¿no? Oportunidad. Pero ¿qué sabe ese hermano? ¿Qué sabe? Siempre abrir la puerta de panadería, limpiando, luego atendiendo cliente, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sabe? Único sabe panadería. Abrió panadería. Pero ahí como pastor indicó, quiere ver la obra de Dios, primero servir a Dios el evangelio. Empezó una cuenta, $100. Pero ahí mientras ofrendando, de repente su suegra vino luego y prestó. Abrió una panadería. Luego sigue ofrendando y vendió muy bien, clientes venían. Un día, sí ganó muy bien, luego una bolsa de dinero efectivo, otra, igualito que recibió de su suegra, ¿no? Recibió, dejó, era antes su suegra. Suegra, estoy devolviéndome, usted exacto era, cuéntelo, ¿sí? Así, devolvió. Dios ayudó, desficando. Suegra al ver, se sorprendió, era. ¿Cómo consideraba antes? Pobre, inútil, no sabe, hace sufrir mi hija, ¿verdad? ¿No? Eso.
Pero al ver se sorprendió. ¿Cómo ganaste? ¿Cómo ganaste? Dios es así. Usted me prestó, abrí tienda, panadería. Dios ayudó. Ya, sí, aquí está. Entonces su suegra respondió. Sí, desde el principio quiere regalar eso. ¿Sí? Para que tú incentives, yo hablé así. Tal vez gratuito, ¿no? Entonces no va a pensar, no va a desarrollar. Eso tuyo es. Luego otra vez entregó. Entonces ahí trabajando Dios ayudó y abrió otro cruzar, otra panadería, abrió otra panadería, abrió otra panadería, abrió otra panadería. Ahora anciano en la iglesia. Entonces donde vaya Pastor Pablo Sin también, siempre viaja. Viajando, sirviendo, sigue. ¿De verdad, no? Luego viviendo con el evangelio. Otra vida, Eva. Sí, amén, hermanos. Sí, hermano, usted esta mañana. Igual era. Sí, se puede dejar, sí, mi pensamiento. Ahora lo que está pensando. Aún grave era mi situación. Pero ante la palabra de Dios, ya, palabra es mejor. Palabra es poderoso. Dejando, luego recibe. Sí, recibiendo la guía de Dios, Dios va a trabajar, ¿no va a trabajar, hermanos? ¿Ya va a trabajar, hermanos? ¿Así va a ser? Ya todo lo que ya recibe la guía de Dios, levanten la mano. Varias veces levantando, ¿no? Esta mañana, ¿sí? Ya todos, sí, amén, hermano, recibiendo. Como sea, hasta ahora, como yo he vivido, como sea, era borracho, pero ahora dejaré de mi pensamiento, de mi conocimiento. Recibiré, sí, viviré. Cuando se cae, está bien, sí, no estoy fracasándome. ¿Qué está haciendo? Sí, Dios está trabajando. Sí o sí Dios va a solucionar. Ahí confiando en Dios, si va a ver. Igual que como ese hermano de China, también anciano de México. Un día invitaremos, ¿no? Es pastor especial, escuchando de él. Entonces todos los hermanos recibirán la bendición de Dios. A esta mañana sí, hoy olvidé Romanos capítulo 1, ¿no? Aunque mediodía era, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Tenía que terminar 12. Aquí leyendo versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Había prometido, dice. Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Quién había prometido? Dios era aquí el Dios. Dios había prometido. Ya Dios permitió, ¿va a cumplir o no va a cumplir? Sí, el papá, el bebé, niño pide, papá, chupetín un boliviano, por favor. Está bien, yo voy a comprarte. No puedo creer, papá. No voy a darte un chupetín, un boliviano, es fácil, ¿cierto? No puedo creer, papá. Sí, usted siempre habla nomás, ¿sí? Prometimos así, dice. Luego sellar, ¿cierto? Sellar. ¿Con quién hizo? El Padre, el Hijo. Y comprometieron. Entonces un chupetín para el Padre, ¿puede dar o no puede dar? Si prometido, ¿verdad? ¿No? ¿Puede cumplir o no puede cumplir? Puede. Él dio también igual, era poderoso, omnipotente. ¿Qué cosa no puede realizar, hacer? ¿Verdad? ¿No? Amén. Él prometido, ¿con quién? Con nosotros era, nosotros. Prometido era. ¿Qué quiere decir? 100% va a cumplir, era cumplir. Amén. ¿Qué había prometido? Ya sale versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces antes de nacer David ya había prometido. Era. Amén. Había prometido. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió era.
por la linaje de David, nació, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo cumplió, hermanos. Había prometido. Dios y nosotros era. Luego versículo 4, ya juntos vamos a leer. ¿Encontraron? 4, ya juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre. Ya, ¿qué había prometido? Hijo de Dios Jesucristo, según Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está prometido sobre la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó, no resucitó, hermanos. Resucitó era. ¿Qué quiere decir la resurrección de Jesucristo? Como cargando nuestros todos pecados. Luego, en la cruz, triunfó. Luego, resurrección de Cristo, que testifica. Todos nuestros pecados cargaron. ¿En quién? En Jesucristo era. Nuestros todos pecados cargando era. Leyendo Isaías capítulo, ¿verdad? No, Isaías capítulo 53. ¿Cómo está escrito era? Todos nosotros descarriamos como ovejas, pero más Jehová cargó. ¿Qué quiere decir cargar? Agarrando ese carga era, ¿cierto? En asno. ¿Quién cargó? Jesús era. Usted tiene un montón de pecados, maldades. Jesús cargó era. Jesús mismo, quitando, aunque usted no desea. A mí me gusta pecados. Yo quiero cometer pecados. Tal vez usted, pero Dios quitó. Luego cargó. ¿En quién? Jesús era Jesús. Luego llevó a la cruz. Ahí, crucificando, perdonó nuestros todos pecados. Amén. Luego resucitó, dice. Sí, resucitó. ¿Qué quiere decir? Ya fue limpiado. Ya fue solucionado todos nuestros pecados. Luego es Cristo ya mismo dice. ¿Qué dice? Ustedes son justos. Justificado era. Amén, hermanos. Por eso versículo 4 es, ¿qué quiere decir? La resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya nuestro pecado todos cargando en Cristo esta mañana. Tal vez se siente todavía, soy pecador. No se preocupe, aún usted abraza. Pero Dios poderoso era, quitó todos los pecados. Hasta futuro va a cometer hasta ese pecado. ¿Quién? Dios quitó, cargó. Hijo mío, ya tú cárgate, cargando, ya llévelo en la cruz. Crucificando, va a resucitar, ahí va a triunfar, ahí va a vencer, va a limpiar todos los pecados. Amén, hermanos. Eso explica era la resurrección, ¿sí? Un respaldo, un recibo. Si no hubiera resucitado, todavía somos pecadores. ¿Cómo va a justificar? Después de pagar, entrega. Ya aquí está factura, ¿verdad? ¿No? Aquí, alcaldía pide impuesto nacional. Señor, usted no pagaste impuesto nacional. Ay, ¿qué está hablando, señor? Así, ¿qué mira? ¿Qué extiende? Factura aquí, tal año 2023, sí, 13, 26, domingo, ya yo pagué, tu sello, aquí está tu firma. ¿Qué está hablando? Entonces, alcaldía, ¿qué dirá? Ay, disculpe, perdón, sí. ¿Sí? Luego se va. Pero no tiene factura, ni modo, llorando, tiene que pagar. No hay. ¿En qué manera va a justificar? La resurrección de Cristo es una factura era, ¿cierto? Por eso aquí, versículo 4, ¿qué dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya 5, voy a leer. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre.
Ya, por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ustedes recibieron? ¿Qué recibieron? La gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia recibieron? ¿Quién puede explicar, hermanos? ¿Usted recibió? ¿Qué gracia recibió? Aunque somos ovejas, descarriamos según nuestro deseo, cometimos pecados, adulteramos, mentimos, robamos, rabiamos, rencor, ¿sí? Pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Aunque no hicimos nada, ¿verdad? ¿No? Ahí recibimos esa gracia. Por la muerte del Señor Jesucristo somos salvos. Esa gracia recibimos. ¿Usted también recibe esa gracia? Para recibir esa gracia, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vendieron kermes, luego ofrendaron. ¿Qué hicieron? Nada. Peor era peor. Solo cometimos pecado como oveja. Descarriamos, ¿no? Por nuestros deseos. Así vivíamos. Pues aquí recibimos esa gracia. Luego, otro que más, el apostolado era. ¿Quién es apostolado? ¿Pastores? ¿Misioneros? ¿Quién recibió este apostolado? ¿A usted recibieron? No creo. Usted solo hermanos comunes. Luego negociantes, casados. ¿Usted recibió ese apostolado? Ya vamos a leer más. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si ustedes son llamados, dice, ¿no? A ser de Jesucristo. Se llama apóstoles. Apóstoles, ¿quién es? Que los que creen en la muerte del Señor Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Ahí recibimos las gracias, somos salvos y apostolado. Amén. Ya cuando saliendo, ¿quién está saliendo de la iglesia? Hermano común está saliendo. Casada saliendo. Profeta. Siervo de Dios. Por esta voluntad de Dios, Dios llamó. Luego Dios era que dio entendimiento. Soy salvo. No tengo pecado. No tiene ese entendimiento. Por esa voluntad de Dios, uno a uno que está en ese lugar, Dios llamó. Amén, hermanos. Sí, luego, aunque no hay mucho tiempo, quiero hablar poco, muy rápido, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 28 voy a leer. Aquí leyendo sale el príncipe de Tiro, ¿no? El rey de Tiro era de una ciudad inmenso, tan grande esa ciudad, especialmente económicamente. Entonces, comercio de marítimo, entonces por ese negocio, ellos ganaron muy bien hasta África, Egipto. Entonces ganaba muy bien, muchas riquezas, oro, plata, materiales. Entonces ganaba muy bien esa ciudad, se llama el príncipe de, ¿cómo se llama? Tiro. Ganaban, pero por riquezas que tenía, por su sabiduría, se enalteció, explica acá. Luego él mismo dice, soy Dios. Aquí dice, leyendo Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 28, soy Dios. Luego él sentado en el trono de Dios, ¿sí? Así está escrito, ¿no? En el libro de Ezequiel. Entonces de ahí Dios se enojó, luego
rechazó era, rechazó. Luego contra ese príncipe de Tiro y destruyeron, trajeron de otros países más fuerte que el rey de Tiros. Una vez destruyó esa ciudad de Tiros. Eso explica. Luego leyendo versículo 13, recién sale, voy a leer 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, cristolio y berilo y ónice de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está explicando, ¿no? Querubín grande y protector. Entonces Dios, cuando explicando el día de creación de este querubín grande, es poderoso, ¿sí? Como ángel de Dios. Entre todos los ángeles de Dios, querubín grande, ¿sí? Otro nombre de ángel, querubín, ¿sí? Está hablando ángel, mensajero de Dios. Entonces el día de su creación es diferente que nosotros, era poderoso. Entre todos los ángeles también, querubín grande, ¿qué quiere decir? Jefe era, jefes. Entonces entre todos los ángeles, jefe más poderoso. Por eso leyendo poco más atrás, 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El versículo 17, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces aquí leyendo, si él era querubín grande, pero por su hermosura, mirando su hermosura, se enalteció. Así está escrito en la Biblia, ¿cierto? Por su hermosura. No sé cómo estaba bonita ese querubín grande. No sé cómo será, ojo más grande, nariz más altos, boca también, como dibujito, bonito será. Pero por su hermosura él se enalteció. Luego la sabiduría que recibió de Dios se corrompió. Por esa sabiduría ahora contra Dios quiere ser, soy Dios. Yo voy a manejar. ¿Hasta cuándo voy a recibir la guía de Creador? Yo soy Dios. Ese trono, porque Dios solo puede sentarse allá, yo también puedo sentarme en ese lugar, dirigiré, yo haré, yo también puedo hacer. Por su hermosura, hermanos. Hermanos, esa mañana, ¿sí? Sí, casi terminamos, sí, está bien, ¿sí? Casi terminamos, ¿sí? Casi terminamos, ¿sí? Entonces, por su hermosura se corrompió, ¿verdad? ¿No? Otra palabra, se enalteció. Luego él contra Dios ataca. Luego quiere destruir, ¿verdad? ¿No? Al reino de Dios. Luego una vida muy sucia, una vida desordenada, una vida como sucio, maldad. Hermanos, ¿quién quiere llevar esa vida? Esa mañana, ¿quién quiere llevar contra Dios? Soy Dios, contra Dios. ¿Quién quiere vivir? Nadie, creo. Yo también, hermanos. Pero hay una palabra muy importante, hermosura. Por causa de hermosura se enalteció, hermanos. Aquí hermosura muy importante. Hermanos, ¿qué es hermosura? Era que mejor que otro. Mejor que otro era. Aquí tal vez esta mañana, ya soy diácono. Mira, ese hermano no viene a la iglesia. Yo soy mejor que ese hermano. Ya mira, ese hermano que no entiende la salvación. ¿Por qué no entiende? Soy salvo. Yo recibí la salvación. Ya
ese pecador. Soy más mejor que pecador. Ya mira, yo años estoy en la iglesia, años, pero otros hermanos ya alejaron de la iglesia. No me alejé. Luego, comparando con ellos, soy mejor que ellos. En mi hermosura, hermanos. Mira, él ni siquiera ofrenda y diezma, pero yo por lo menos hago ofrenda al servicio. Soy mejor que ellos. Luego, ay, guarda mi hermosura. Hermanos, esa mañana usted tiene esa hermosura. Tiene. Nadie quiere quitar el trono de Dios. Nadie sabe esas maldiciones. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer contra Dios? Satanás, muy astuto, hermanos. Poco a poco mete. Aunque soy carnal, frágil, me falta, pero soy mejor que ese hermano. Mejor que ellos. Mira a ellos, pero yo por lo menos hago en la iglesia. Luego ahí guarda. Yo serví años. Él recién está llegando. Soy digno de descansar poco en la iglesia, porque años yo serví. Yo años eché mi corazón. No he visto. Él ya tiene que hacer. Luego compara. Luego ¿qué hace? Mi hermosura. Por causa de hermosura se enalteció. Soy Dios. Luego me sentaré en el trono de Dios. Leyendo Isaías capítulo 14 dice, Lucero sale, su nombre correcto era. Lucero era. Ese Tiro, rey de Tiro es Lucero, era sombra de Satanás está hablando. Satanás era. ¿Cómo destruye nuestras vidas? Desde el principio no era así. En el principio querubín grande, protector, un mensajero de Dios. Siervo de Dios, así empezó era. Pero poco a poco, ¿sí? Mis sabios, yo también puedo hacer. Mira, eso sé, eso puedo hacer. Luego poco a poco fue engañado. Convirtió, ¿verdad? ¿No? Engañado Satanás. Romanos capítulo 1 esta mañana hemos leído. Romanos capítulo 1, aquí atrás, parte de atrás. 21, ¿sí? Versículo 21 voy a leer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo habiendo conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Qué quiere decir? Todo agarraron. En mi gloria, yo hice, ¿sí? Yo estoy haciendo bien, yo estoy guiando mi vida bien, mi familia. Luego, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Que piensa, soy sabio, yo sé. Pero, ¿qué dice la Biblia? Se hicieron necio. Hermano, Lucero era ángel, querubín grande, poderoso. Tiene sabiduría, pero cuando se enalteció, ¿sí? Esa sabiduría corrompida, dice la Biblia. Por esa sabiduría usa, ¿a dónde usa? Ataca a quién? A la iglesia. Ataca al siervo. Ataca a Dios. Luego soy Dios y tú estás mal. Luego sentándose en el trono de Dios, Él dirigirá su vida. Lo que confía, lo que surge, Él cree. Porque dice, profesando, sabios, ¿verdad? Tiene sabiduría, pero sabiduría corrompida. Versículo 23, ¿ya tiene, hermanos? Juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de reptiles,
Luego dice cambiaron. ¿Qué cambiaron? La gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible. Cambiaron. En vez de servir, honrar a Dios, sino contrario era, ¿no? Honrando a quién? A mí mismo era. A mí mismo. Aquí versículo 25 tiene, ¿no? 25. Voy a leer poco más, más detalle, más entendible. O juntos vamos a leer. Ya, hermano, atrás también está escuchando. ¿Sí? ¿Está escuchando bien? ¿O está meditando profundamente? Atrás, hermanos, casi terminamos, ¿no? Eso juntos vamos a leer. Versículo 25, ya 1, 2 y 3. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo cambiaron? Debería honrar a Dios. Gracias a Dios. Todo lo que tengo, mi salud, mi familia, mi riqueza, Dios me ha dado. No es mío, era. Gracias. Luego, honrando, glorificando a Dios. Sí, obedeciendo la palabra de Dios, recibiendo la guía de Dios, Dios va a bendecir más, era, usándose. Pero cambiaron. ¿Cómo cambiaron? En vez de honrar a Dios, honrando a quién? A mi cuerpo, era, a mi cuerpo. Honrando, dando cultos a las criaturas. Mi cuerpo desea, eso honra era. Sí, es digno de recibir mi cuerpo, mi deseo. Todo lo que desea, eso sirve a mi cuerpo. Más que creador. Sí. Y quitó en el trono de Dios. Creador era creador. Creador guiando a nosotros, dando bendiciones. Nosotros no podemos, ¿cierto, hermanos? Nosotros no podemos dar. ¿Cómo va a dar bendición? ¿Cómo va a dar bendición a mis hijos, hermanos? ¿Cómo voy a dar felicidades a nuestro esposa? ¿Cómo? Aunque esforzando, ¿cómo va a cambiar, hermanos, nuestra vida? ¿Será? ¿Quién puede? Dios será Dios. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Se enalteció. Soy Dios, luego en el lugar de Dios, yo decido, era. Yo también puedo hacer, puedo dirigir. Sí. ¿Está bien, hermanos? Sí, ya terminamos. Y terminamos todos. Okay. Último, sí. Aquí hay una historia, ¿sí? Que un señor estaba manejando su auto, luego cierto lugar se paró, era su auto. Entonces ese lugar era en el campo, estaba oscureciéndose, no hay casas en el campo. Entonces donde hay luz, ahí se paró. Entonces ahí ese señor intentaba arreglar, abriendo adelante, luego chequeando, otra vez arrancando, no podía. Ahí pasó mucho tiempo, toda la tarde está oscureciéndose. Cuando está oscureciéndose, en la noche, ¿no? ¿Qué pasará? Tenía miedos, no hay personas, no anda. Pero hay justo un anciano andando con su bicicleta pasando, pasó, pero un señor estaba arreglando ese auto, sudando, manchando, negra, aceite. Mirando al anciano se paró. El jovencito, que hay problema. Jovencito dijo, anciano, no se preocupe, váyanse. Joven, ¿qué tiene problema? Anciano, yo dije, ¿qué puede hacer anciano? Váyanse nomás, vaya a su casa. Jovencito, mirando tú, toda la tarde está arreglando, pero parece que no solucionó. Entonces ese jovencito habló. Anciano, ¿usted qué puede hacer? ¿Qué puede hacer usted? Mejorará antes que sea más oscuro, ya váyase a su casa. Pero ese anciano no quiso ir. Sigue preguntando. Un poco raro, ¿verdad? ¿No?
jovencito que tiene problema, algo ayudaré. ¡Ey, señor anciano! ¿Qué va a ayudar? Váyase, por favor. No me moleste. Luego sigue trabajando. Ese anciano se acercó. Jovencito, ya, ve. ¿Sí? Ese es sencillo. ¿Qué es sencillo, anciano? Jovencito, ya, se va al lado. Luego anciano, ¿sí? Algo está tocando. Luego dijo, jovencito, arráncalo ahora. Ay, ¿cómo está rápido, anciano? Joven, arranca. Yo voy a ver afuera. Entró, metió llave. Luego, ¿qué hace? Brum. Así. Se arrancó. Se sorprendió. Anciano, ¿qué pasa? Era. Yo toda la tarde intenté. ¿Cómo es tan rápido? Sí, podía arrancar. Ese señor habló. ¿Qué habló? Jovencito, ¿sabe quién soy yo? Me llamo Ford, era Ford. Justo ese auto es Ford. Ahí está bien mi pronunciación. Yogur, ¿no? Ya, Ford. Ford. ¿Está bien? O varón es más mejor, ¿no? El auto. Ford. No R, ¿no? Ford. L. Ford. Está bien, ¿no? Si ahí casi está acercándose. Ese automarca es eso. Eso ese anciano me llamó. ¿Quién? Ford, ¿no? Sí. Dueño de ese auto, yo creo. Dios creó a nosotros, sabe qué necesita nosotros, ¿sí? Para vivir felizmente. ¿Qué necesita para salud? Dios sabe. Sabiendo Dios, ¿por qué no va a dar? Pero Satanás se engañó, enaltecido. Yo sé, soy sabio. Luego, ¿qué hace? Más de la palabra de Dios, más confía en mí. ¿Cómo soy Dios? Menospreciando la palabra de Dios. Esta mañana, todos hermanos, ¿verdad? ¿No? Sí, con nuestro Señor es dueño. ¿Cómo recibimos esa gracia? Luego también, ¿qué ha dado más? Apostolado. ¿Sí? ¿Quién es el apostolado? Los que creen en la muerte del Señor Cristo ahí, luego la resurrección de Jesucristo. Creyendo, somos hijos de Dios, somos justos. Luego apostolado, siendo apostolado, Dios acompaña. Toda la necesidad, Dios cubriendo, nosotros vivir para el Señor, para el Evangelio. Entonces, a través de los hermanos aquí en La Paz, mucha gente recibirán. ¿Qué recibirán? La salvación. Luego ellos también pueden vivir felizmente. Lo mismo también, apostolado, luego juntos podemos predicar, llevar el Evangelio esta mañana. Hasta aquí compartimos. Anuncio, hermanos. Primero anuncio. Sí, ofrenda decidida, ¿no? Para la compra de inmueble en Achachicala. Los hermanos están decidiendo en su corazón ofrenda decidida. También, sí, con el dueño de ese lugar de Achachicala, Dios ayudó y abrió, ¿no? Antes no quería, pero ahora diferente manera, opciones, Él quiere ofrecer. Entonces, poco más flexible, estamos conversando. Entonces, más importante, nosotros necesitamos, ¿no? Un efectivo ahorrado. Si teniendo un efectivo ese dueño del terreno, si más desea, ¿no? Y contratar a hacer. Por eso los hermanos pido, ¿no? Oraciones, ofrenda decidida para compra del terreno de Achachicala, ¿no?
Luego invitamos, ¿no?, al Congreso de Líderes Cristianos. Se va a realizar en 3 países, 10 al 13 de abril en Atlanta, luego 14 al 16 de abril en México, luego último 17 al 20 de abril en Los Ángeles. Entonces los hermanos, 30 hermanos solicitaron nivel Bolivia, pidiendo la visa, ¿no?, de Estados Unidos. También varios hermanos recibieron la visa de Estados Unidos, 10 años. Entonces los hermanos también orando y podemos participar. Invitación al retiro juvenil latinoamericano en México, 13 al 16 de abril. También el retiro juvenil está haciendo en México. Los hermanos orando podemos participar. Luego mi persona también viajaré a Los Ángeles y coordinamos, ¿no?, con los pastores. Y Bolivia apoyaremos, ¿no?, prepararemos juntos el F de Los Ángeles. Pues a partir de 3 de abril mi persona solo viajaré. Viajando a Los Ángeles termina el día 21 de abril con Pastor Minchul juntos retornaremos, ¿no?, a Bolivia. Porque queremos ver, ¿no?, a la ciudad de Sucre, ver si puede realizar el campamento mundial en el año 2025. Entonces las autoridades están preparando visa para que ingrese. Luego ver los lugares de hoteles, hospedajes, campamento mundial, polideportivo, diferentes lugares para realizar. Ahí junto, ¿no?, matrimonio de Pastor Gabriel Kim de Argentina va a llegar, también Anciano Megal de Argentina. ¿Sí? Ahí entonces Dios se está abriendo en Bolivia. Entonces los hermanos pido oración. Entonces sí o sí va a realizar en Bolivia. ¿En qué ciudad? Sucre. Entonces hermana Victoria, ¿no?, allá Sucre, iglesia de Sucre, su casa es hermana Victoria, quiere pintar todo ahora, quiere cambiar todo, llegando pastor ahí, quiere atender bien. Sí, luego ya llegando Pastor Minchul, también matrimonio de Pastor Gabriel Kim Anciano Melgar de Argentina, el día 22 va a viajar de Santa Cruz a Sucre. Luego 22 de abril, el sábado en la tarde, va a viajar de acá, llegar a La Paz. Entonces el día 23, el domingo de la mañana acá, ¿sí?, realizaremos culto especial con Pastor Minchul. Sí, con Pastor Minchul. Sí, terminamos, sí, casi ya todo terminamos. O también puede llevar primero, ¿no?, ahí puede conversar. Ya terminamos, solo anunciando, orando terminaremos, ¿sí? Si algún evangelista puede llevar y compartir, está bien, no hay problema. ¿A qué hablo? ¿Qué hablamos? Aquí llegar. Entonces no va a realizar, ¿no?, 23 de abril, no es ese lugar, un lugar más amplio. También estamos hablando con dueño de Achachicala, ¿sí?, su corazón diferente que antes. Por eso queremos hablar con dueño de terreno. Ya mire aquí, ¿sí? Mire aquí más adelante, ¿sí? Sí. No. Sí, ahí puede llevar evangelista, ¿sí? Luego compartir. ¿Se va a estar? Sí, ya se puede compartir. Sí. Sí. Claro, si voy a orar después, no se preocupe, ¿sí? Claro, ahí ahora mientras compartiendo yo voy a orar, no se preocupe. Sí, aquí, ya, sí, evangelistas. ¿Sí? Ya luego los hermanos, mire acá, aquí soy más guapo, ¿sí? siempre soy más guapo. Porque otro lado se mira otro, aquí no, a ver. Aquí me da vergüenza hablar así, pero soy más guapo, ¿cierto? Aquí, no se preocupe compartiendo, la palabra entra, cree, Dios todo va a solucionar. Si aún más graves situaciones, no se preocupe. Dios más poderoso. Eso solo dejando de nosotros, ¿no?, mi opinión y pensamiento, recibiendo la palabra de Dios. Dios poderoso era, todo va a ver la obra de Dios. Entonces ahí Pastor Minchul llegando aquí, estamos buscando un lugar más amplio. Luego terminando culto de la mañana viajaremos a Santa Cruz. Santa Cruz también culto especial. Todos los hermanos de Santa Cruz para unirse, Iglesia Palma Verde, ahí escucharemos. Luego Pastor Minchul en la noche, domingo en la noche, 11 de la noche, va a partir a Los Ángeles, así está. Aunque muy corto tiempo, pero más importante ver lugares. Luego informando Pastor Spack, ¿no?,
decidir. ¿Sí? Entonces todos los hermanos oramos, ¿cierto? Que sea en Bolivia una vez más. Tenemos estudio bíblico con Pastor Ospak, ¿no? El Evangelio de San Mateo, nivel nacional, martes 7 de la noche, sábado 6 de la tarde, por el canal Cristo TV. Ya tiene acá, tiene un video. ¿Sí? Ya video, ya primero vamos a ver. Predicador del Evangelio y líder de la juventud. Si Jesucristo manifiesta su poder en nosotros, podemos vencer al pecado, vencemos a la oscuridad, y podemos dar la luz, Su guía ha llevado a muchas personas a comenzar una nueva vida. Desde Corea del Sur, el pastor Okso Park, sábados a las 18 horas, y su reprise los martes a las 19 horas. Por Cristo TV. Sí, está bien, hermanos. Sí, eso Cristo TV mismo editaron, está promocionando en su canal, en sus medios. También, aparte de nuestro medio, estamos promocionando. El año pasado, un año completamente, transmitimos, ¿no? San Juan, ¿sí? Este año San Mateo. Entonces esta vez yo viajé a Sucre con diáconos, luego hermanos viajamos juntos. Luego por una diputada nacional de gobierno, por la invitación de la diputada, visitamos Villa Serrano. ¿Sí? Entonces ahí normal, universidad, instituto normales, varios. Casi todos son maestros ese pueblo, ¿sí? Aunque campo es, pero todos son maestros. Entonces, ellos desean que quiere trabajar. Luego, en Sucre hubo graduación de los privados de libertad. Luego casamos un matrimonio, ¿no? De privados de libertad. Luego también nombramos, ¿no? Educador evangelista 2 de privados de libertad. Uno de privados de libertad, sus padres llegaron a la iglesia. Que su hijo avisó a su papá y mamá, papá, tiene que ir a la iglesia, buenas nuevas. Tiene que recibir la salvación, eso ya. Entonces, por recomendación de su hijo que está como privado de libertad, llegó a la iglesia Buenas Nuevas Sucre. Saludamos, ellos años estaba congregando a otra iglesia. Pero ellos también escuchando San Mateo, por Cristo TV, escuchando la prédica, enseñanza del pastor, es muy bueno, dice. Sí, sigue está escuchando. Y vino también un pastor también, soy profesor, pastor y profesor. Pero también yo miro, dice, aprendo a través de San Mateo de pastor. Varios pastores miran en ese Cristo TV. Entonces a través de medios pueden evangelizar invitando a los hermanos. Y claro, para los hermanos, pero más importante, ¿quién? Nuevos, que entiendan, ¿cierto? El evangelio recibir. Entonces ahí el Evangelio de San Mateo, gran materiales, Dios abrió aquí en Bolivia. Y todos los jueves a las horas 7:30 tenemos también la predicación dominical con Pastor Ospak. Transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube. Y traducción en Aymara, en Quechua. También eso puede usar los hermanos, ¿no? Bastante materiales aquí. Sí, usted poco nomás, si tiene corazón. Miles de personas pueden. Por día, ¿cuántas personas pueden enviar el link? Solo 10. Miles de personas. Si mensajeas, enviando, ¿cierto? Familia puede escuchar. Luego, los hermanos que desean y hallado la gracia pueden depositar su ofrenda en el alfolí, indicando que el sobre es para la iglesia de Cochabamba. Entonces, aquí Cochabamba, ¿no? Ha comprado terreno. Sí, casi ya todo pagó, poco falta. Entonces esa obra de Dios y los hermanos también desean participar por su ofrenda. Entonces ahí ofrendando en alfolí para la iglesia de Cochabamba, eso usaremos para compra del terreno. Y luego también el domingo 2 de abril tendremos culto al aire libre en la estación central de La Paz. Y lado teleférico rojo. ¿Conoce ese lugar? Sí, se llama
parque de las culturas y la madre tierras. Entonces muy amplio, ¿no? Inmenso ahí. Entonces temprano nosotros, los diáconos, obreros, entrando agarraremos, ¿no? Donde hay patio grande ahí agarrando, claro, sí, toda la gente va a ingresar, domingo es. Entonces para entrar ahí, en la entrada cobra, tiene entrada muy caro, ¿sí? Entonces los ricos nomás pueden ingresar, ¿sí? Entonces los mayores son 10 bolivianos, ¿sí? No dólares, ¿no? 10 bolivianos. Entonces desde 13 años arriba, 10 bolivianos de entrada, luego desde 10 de la mañana a 8 de la noche, todo puede pasar. Los niños, perdón, desde 5 a 12, ¿no? De 5 bolivianos. Muy caro, ¿no, hermanos? Por eso los ricos nomás pueden ingresar acá. Los ricos, todos los demás son ricos, creo, ¿no? Todos. También invite familia que necesita escuchar el evangelio, no tiene dinero alguien, ustedes son billonarios, hermano, rico, ¿verdad? ¿No? 10 bolivianos es invitado, 2, 5, 10, ahí luego por zonas preparando también comida, banquete, ¿sí? Por zona preparan banquete, churrasco, y también ¿qué le gusta? Turucha le gusta, turucha, y pique macho le gusta a alguien, ¿sí? Entonces por su zona, con guía de zona coordinando, ahí puede preparar. Entonces yo giraré 17 zonas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay banquete, ¿no? Diferente. Si broma es, hermano, ¿sí? Preparando bien, invitamos ahí y disfrutamos, ¿no? Con el evangelio, un lugar muy hermoso. Por eso los hermanos, no olviden, siguiente domingo no es ese lugar. ¿En dónde? Parque, las culturas y la madre tierra. Aquí cerca está Teleférico Rojo, hay un lugar ahí bonito. Ahí al entrar ahí puede pagar, ¿no? Entrada ahí. Y nosotros prepararemos bien, luego informaremos. Hay muchos anuncios, ¿sí? Muchos anuncios. El 1 al 4 de abril, reunión de ministros en Santiago, Chile. Entonces, desde Centro y Sudamérica, los misioneros, ministros de todo de nuestra misión va a participar, como 5 pastores de Corea van a venir para compartir, transmitir el corazón de siervo. Casi 300 personas van a reunirlos en Chile. Oren también para los ministros de Bolivia. 1 al 4 de abril. Por eso Iglesia Chile no hay muchos miembros. Entonces se está pidiendo los voluntarios área de cocina. Por eso entre las hermanas desean ser voluntarios apoyando en la cocina. Una semana antes va a viajar. Entonces eso puede informar hermana Juana Mancilla, coordinando hermana Juana Mancilla con mi esposa. Si no mucho, aquí por La Paz, 3 hermanas. ¿Sí? No hay mucho cupo, ¿verdad? ¿No? Tal vez va a pelear. Pero rápido, conversando con hermana Juana Mancilla con mi esposa, puede preparar y enviar a Chile y servir el evangelio. Invitamos a los niños al safari de niños, ¿no? Grupo de danza se llama safari, en el cual podrán aprender danzas culturales. Horarios los martes 2:30 de la tarde y los sábados 1 de la tarde. Entonces aquí mayor información maestro de danza de niños, hermana Eva Rojas y hermano David. Luego cualquier pregunta en la oficina ya puede hacer. Entonces a través de esa academia, esa enseñanza de danza, no solamente aprender danza, no siempre disciplinamos, ¿no? Se disciplinando espiritualmente, nuestros hijos crecerán como instrumento de Dios. Invitamos al taller de Cunusco. Cunusco el día jueves 30 de marzo, esta semana que viene. La hora, 9 de la mañana. El lugar es el Salón Multipropósito, edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Entonces, por pandemia no podía enviar, entonces queremos empezar
convocando a los jóvenes a enviar a diferentes países como misionero temporal, pequeño misionero, misionero temporal. Ahí puede ver la obra de Dios. Entonces, ¿ya usted tiene los hijos? ¿Sus hijos tiene? ¿No tiene? ¿Sí? ¿Ya va a enviar, no va a enviar? Nadie quiere enviar hoy. ¿Ya usted tiene los hijos? Sí, ya todo envíe. Sí, ese taller. Sí, no envía, entonces va a llenar por los otros hijos de afuera en el mundo. En el mundo miles quieren venir. Muchos preguntan, ¿sí? Entonces, yo anhelo nuestro hijo de hermano primero que sea, ¿sí? No viene aquí, ¿quién va a cubrir? Afuera está cola, afuera cola. Cuando lanza, miles jóvenes va a venir, pero deseamos nuestros hijos primero que sea instrumento de Dios, hermanos, recibiendo el corazón. Lugar es, dice, edificio de la Asamblea Legislativa Plurisional. Creo que es el lugar poco difícil también ingresar, pero por ese evento Dios se está abriendo. Entonces los hermanos también quiere conocer, ese lugar también puede inscribirse. Las hermanas, luego invitando a los jóvenes, sus vecinos, sus hijos, pueden invitar. Terminando atrás en la mesa de inscripción, ahí va a recibir inscripciones. También invitamos culto de la tarde, desde 3 de la tarde en ese lugar tenemos culto de la tarde, hermanos. Luego aquí, conversando, compartiendo, comiendo, luego 3 de la tarde, culto de la tarde. Reunión de los guías de zonas, 2 a 3, una hora, dentro de una hora de la tarde, tenemos reunión de guía de zonas. Los guías de zonas y pueden participar, coordinaremos. Luego los hermanos que nos visitan por primera vez, tenemos aula del Evangelio. Ya esta mañana primera vez está participando, ¿están? Puede levantar la mano. Primera vez. Aunque tiene vergüenza. Se puede levantarse, ya puede levantarse. Sí, porque muy guapo, ¿no? Muy guapo era. Sí, está bien. Sí, nosotros invitamos. Sí, los hermanos siempre tienen corazón, mucho cariño, amor. Sí, tenemos sangre caliente, ¿sí? Sí, ahí acercándose cualquier cosa. Sí, preguntando, entonces Dios va a bendecir. Luego algún hermano, sí, cuando trata mal me avise, sí, recordando nombre. ¿Quién hermano hace mal? Entonces me avise, sí. Broma es, aquí no van a maltratar. Los hermanos, primera vez está llegando, quedándose más tiempo, escuchando, preguntando la palabra, ahí puede regresar, por favor. Sí, luego entonces, los hermanos que nuevos llegaron, aquí no, primera vez llegaron, ¿no? Por favor, luego algunos hermanos invitaron a su familia que escuchen. Ahora puede guiar, ¿no? Aquí habla del Evangelio, está. Brevemente puede saludar y preguntar. Va a esperar un ministro muy guapo, era más guapo que yo. ¿Sí? Ahí va a esperar. Oh